Bien, siguiendo con el programa, vamos a hablar de la exploración ecocardiográfica básica en urgencias. Esta clase está basada en la sistemática de exploración FATE. Es una exploración limitada, ¿no? Y especialmente em, en la sistemática y metodología de exploración creada por el doctor Sloth en el año 1989. Vamos a comenzar definiendo qué es una exploración ecocardiográfica de urgencias. Es una exploración transtorácica realizada por un médico de urgencias o emergencias con el objeto de responder dudas clínicas específicas. Veremos todas y cada una de ellas en la medida que vayamos avanzando en la, en la clase. ¿Y qué características y objetivos tiene esta exploración? Bueno, una valoración rápida, un carácter cualitativo, la exploración es no invasiva, los resultados son inmediatos y por supuesto siempre entendidas como un complemento en la exploración del paciente. ¿Y cuáles son las precauciones o consideraciones importantes que debemos tener, ¿no? Bien, partimos de la base de que el entrenamiento previo es fundamental, ¿no? Su uso frecuente y continuado, es decir, el acúmulo de experiencia va a aportar valor a los resultados de esta exploración por parte del médico de urgencias. Y sobre todo la exploración persigue fundamentalmente una valoración cualitativa y no cuantitativa. Es decir, aquí no vamos a medir fraccionación, etcétera. Podemos interpretar que por posible fraccionación puede tener el paciente, etcétera. Sí, eso es posible, pero en un principio, cuando comenzamos a aprender a explorar el corazón con el ecógrafo, lo que perseguimos es que el alumno desarrolle una, un ojo ecocardiográfico que le permita hacer valoraciones cualitativas, ¿no? ¿Qué no es una exploración ecocardiográfica, ¿no? Si ya sabemos lo que es, pues desde luego no es una herramienta que sustituya a la clínica y por supuesto no es un estudio ecocardiográfico reglado que solo puede hacer o debe hacer un cardiólogo entrenado para tal fin. ¿Cuáles son los escenarios clínicos de la ecocardiografía en la medicina de emergencias? Es decir, ¿dónde, en qué situaciones, de forma general, podemos pensar en que el ecógrafo es imprescindible para valorar el corazón? Bueno, en los traumas torácicos, en el shock hipotensivo o de hipotensión de etiología desconocida, en el dolor torácico, en la disnea, en la actividad eléctrica sin pulso. ¿Y cuáles son sus objetivos fundamentales? Sus objetivos fundamentales son la detección de derrame pericárdico, la evaluación de la función sistólica de forma global, la evaluación del volumen intravascular, utilizarlo como guía para hacer procedimientos invasivos como la pericardiocentesis y la confirmación de localización del cable de marcapasos. Estos deberían ser, o son, de hecho, los objetivos fundamentales de la exploración ecocardiográfica en medicina de emergencias. Por lo tanto, ¿qué no debemos evaluar en una exploración hecha por un médico de urgencias? Valvulopatías, masas intracardíacas, trombos en ventrículo izquierdo, anormalidades selectivas en el movimiento de paredes, disección aórtica o endocarditis, independientemente de que indirectamente nos va a dar información muy valiosa que, para, orientar, para orientarnos a la hora de solicitar un estudio de mayor complejidad, ¿no? Porque desde luego que vamos a ver cómo se mueven las válvulas, desde luego que podemos detectar, dependiendo de la experiencia que se vaya acumulando masas intracardíacas, desde luego que podemos ver trombos dependiendo también de su tamaño en las cavidades, no así en otras zonas donde solamente es posible llegar con ecocardiografía transesofágica o por lo menos explorarlo con seguridad. Por supuesto que vamos a poder ver anormalidades selectivas en el movimiento de paredes. Por supuesto que también podemos ver disección aórtica o imágenes sugestivas de endocarditis. No obstante, esto no es lo que no debe ser nuestro objetivo a la hora de comenzar nuestro entrenamiento y a la hora de hacer una exploración ecocardiográfica en el contexto de la urgencia. Existe una pirámide de conocimiento que promulga la red internacional del uso del ecógrafo sobre el paciente crítico, WinFocus. Os, os aconsejo, os recomiendo que visitéis su página, en la que se hace digamos, la descripción de los diferentes niveles de acuerdo a los conocimientos
que debería tener una persona a la hora de poder hacer una exploración ecocardiográfica. Pues nosotros, como médicos de urgencia, estamos en la base de esa pirámide, como lo podéis ver, ¿no? ¿Cuál es nuestra función fundamental? Bueno, saber realizar los cortes estándar de ecografía transtorácica y compatibilizarlos incluso en el contexto de una parada cardiorrespiratoria. Eso se ve en cursos posteriores, pero también lo comentaremos, los protocolos que hoy en día ya se conocen y se usan en muchos sitios, ¿no? También conocer las causas principales de parada cardiorrespiratoria y shock y saber cuándo está indicado pedir una segunda opinión. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Bien, ¿cómo vamos a colocar al paciente para una exploración? Bien, la posición inicial, la ideal es de cúbito supino con piernas flexionadas. Bien, esto dependiendo, por supuesto, de las limitaciones de la situación clínica del paciente, porque pues, no todos lo vamos a poder poner a boca arriba ni a todos le vamos a poder flexionar las piernas, ¿no? ¿Cuál es la posición óptima? Si bien es la de cúbito supino es la con la que habitualmente trabajaremos. Bueno, la posición óptica es la que vemos aquí, ¿no? En un semidecúbito lateral izquierdo, no que el paciente no esté completamente de lado, pero sí sus caderas. Eso nos va a permitir acercar el corazón hacia la pared torácica. Y en cuanto a qué sonda vamos a utilizar, bien, hay una sonda específica para usar para explorar el corazón, que es la sonda sectorial o la Facet Array, ¿no? Esta sonda sectorial es una sonda que trabaja a una frecuencia entre 1 y 5 MHz con una pequeña huella ecográfica que permite penetrar entre los espacios intercostales con más facilidad que como por ejemplo podríamos hacer con una sonda convex que trabaja aproximadamente a la misma frecuencia, pero que sin embargo es muy grande y que vamos a tener problemas a la hora de explorar el tórax porque se nos van a meter las costillas por medio, bueno, en fin, el pulmón, en fin. La ideal es esta sonda. ¿Cuáles son los principios en el manejo del transductor? Ya no en la ecocardiografía. Bueno, la colocación y el manejo del transductor difiere según la anatomía del paciente. También según la posición del corazón en el tórax, por ejemplo, los pacientes con patologías crónicas respiratorias, ¿no? Los portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica suelen tener el corazón más verticalizado. Eso lo sabemos también por electrocardiografía, ¿no? En cuanto al gel, hay que recordar que la superficie de contacto del transductor sectorial, este que usamos para ecocardio, es pequeña y nos vamos a quedar sin gel muy rápidamente durante nuestro aprendizaje, durante nuestras primeras exploraciones. Por eso es preferible siempre limpiar primero el tórax del paciente y luego volver a colocar gel en el transductor y no en el tórax antes de explorar las diferentes ventanas, ¿no? El marcador, en este caso por convención, se encontrará a la derecha de la pantalla. En el momento que montemos, coloquemos una sonda ecocardiográfica, el ecógrafo por estándar nos va a colocar la marca al lado de la derecha de la pantalla. Bien, los movimientos a la hora de usar el transductor deben ser sutiles y muy precisos, nunca más de un movimiento a la vez. Hay que recordar que hay pequeños cambios en la manipulación del transductor de ecocardiografía generarán grandes cambios en la imagen. Nunca hay que separar la mirada de la pantalla. Aplicar lo que hemos comentado, suficiente gel sobre el transductor, siempre sobre el transductor, no sobre el tórax, a diferencia de como hacíamos en el abdomen. Y siempre hay que tener en cuenta dónde se encuentra el marcador de orientación en la pantalla para no perder nuestra orientación espacial. Bueno, y a la hora de comenzar la exploración ecocardiográfica hay que definir una serie de términos, ¿no? La alineación, ¿no? Cuando el transductor está colocado según las referencias para el corte deseado, esto nos va a permitir una orientación anatómica adecuada. Por lo tanto, la alineación es una de las primeras cosas que debemos controlar en ecocardiografía. Lo veremos en la fase presencial. La rotación en sentido de la aguja del reloj o en contra de la aguja del reloj. Este movimiento tiene como objetivo optimizar la imagen y visualizar las mismas estructuras en diferentes cortes. Recordar, principio fundamental en la exploración ecográfica, one view is no view, o sea, es decir, un solo corte, cosas que vemos en un solo corte y no vemos en dos, pues son susceptibles de duda. Bueno, pues vamos a hablar primero de los movimientos sin desplazamiento del transductor, ¿no? O de la sonda, ¿no? Estos movimientos son el balanceo y la inclinación, conocido en inglés como rocking, y hago el efecto o pongo esta foto de este caballito de
de mecedora de los nenes, ¿no? Para saber qué tipo de movimiento es este, ¿no? El movimiento anterior-posterior. Y el movimiento de inclinación o tilting, y por eso pongo esa imagen, ¿no? De pendulación que hace un tren habitualmente cuando circula sobre las vías. Entonces, estos movimientos permiten siempre la optimización de la imagen, ¿no? Y nos permiten interrogar diferentes estructuras o regiones anatómicas. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar del desplazamiento. El desplazamiento se realiza siempre sin despegar el transductor del tórax. Este movimiento tiene como objetivo fundamental cambiar la zona de abordaje de un espacio intercostal a otro. Lo veremos, ¿no? En la fase presencial. En cuanto a las diferencias entre lo que significa una ventana de exploración y una ventana ecográfica, bueno, la ventana de exploración hace referencia al lugar donde colocamos el transductor, mientras que la ventana ecográfica hace referencia al medio que permite la exploración de planos o estructuras más profundas. Por ejemplo, el hígado en el abdomen para el mismo corazón en la imagen subsifoidea o la vejiga en la pelvis. En cuanto a las ventanas de exploración para ecocardiografía vamos a utilizar tres fundamentalmente, aunque son cuatro, ¿no? La primera, subcostal o subsifoidea subcostal, es el término utilizado habitualmente por los cardiólogos, la subsifoidea por los médicos de emergencia o intensivistas, pero es la misma, ¿eh? La paraesternal, que nos va a permitir tomar dos ejes, el eje largo y el eje corto del corazón, o dos cortos, ¿no? En longitudinal y en corte transversal. La ventana apical, que en este curso aprenderemos, vamos a valorar los cortes de 4 y 5 cámaras. Esta es la imagen correspondiente a esto. El número 1, la ventana paraesternal. Recordar que aquí vamos a dar dos cortes para eje corto y eje largo del corazón. La ventana apical, identificada como el número 2, en este curso nos va a permitir dos cortes, 4 cámaras y 5 cámaras. Y por último, la ventana subcostal o subsifoidea. Esto es la imagen de superposición, en lo que haría referencia a una imagen descriptiva anatómica sobre el tórax. Y esta sería pues una imagen sobre un modelo, ¿no? Fíjense ustedes cómo colocamos y dónde colocamos el transductor a la hora de explorar a nivel de la ventana paraesternal, a nivel de la ventana apical y de la ventana subsifoidea. La paraesternal siempre entre tercer y cuarto espacio intercostal, apuntando con la marca del transductor al hombro derecho. La apical sobre el ápex del corazón y la subsifoidea por debajo de la apéndice sifoides. Bien, vamos a cansarnos de hablar de esto durante la charla y durante la clase presencial. Vamos a comenzar a hablar sobre la ventana subcostal o subdiafragmática. Para esto hay que colocar el transductor 2 o 3 centímetros aproximadamente por debajo del apéndice sifoides. Hay que apuntar con el transductor hacia la clavícula izquierda. La marca del transductor está por convención a las 3 horas. Hay que colocar la palma de la mano siempre sobre el transductor. Esto evitará que haya algo o algún dedo o espacios entre el transductor y la piel del paciente. La profundidad siempre de la imagen debemos colocarla entre 16 y 24 centímetros. Eso va a depender, por supuesto, de las características anatómicas del paciente. Y si es posible, hay que pedir al paciente que flexione sus rodillas, porque esto va a permitir relajar la musculatura abdominal y nos va a permitir obtener una mejor imagen cuando exploramos esta ventana. En cuanto a la ventana, bueno, esta sería la imagen en anatomía descriptiva de lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien. En cuanto a los aspectos de la ventana subsifoidea, bien, pues cuando colocamos el transductor en ventana subsifoidea, el lóbulo izquierdo hepático va a ser nuestra ventana acústica. Por lo tanto, hay que tumbar el transductor sobre la región subsifoidea, procurando que no quede ningún dedo entre el transductor y la piel. La marca del transductor siempre apuntando a la izquierda, como vemos en la imagen. Esto sería una imagen dinámica en vídeo de lo que veríamos o debemos ver si ponemos el transductor en la localización subsifoidea. Como vemos a mano en la derecha de la pantalla, es una forma de colocar el transductor. Ya veremos en la fase presencial cómo hacerlo. Y esto sería la representación esquemática de lo que vemos, ¿no? Las 4 cámaras con una proyección subsifoidea. Bueno, esto es una imagen espléndida, ¿no? No siempre la vamos a ver así.
Entonces, resumiendo, el hígado se ve en la parte superior de la imagen, es decir, es anterior, es la ventana ecográfica y esa estructura transmite muy bien los ultrasonidos. El diafragma será la línea hiperecoica que separa el hígado de las cavidades derechas del corazón, en este caso lo vemos como una línea amarilla. Se desplaza con los movimientos respiratorios. El ventrículo derecho descansa sobre el diafragma. La ventana subcostal de 4 cámaras también nos va a permitir estimar el tamaño del ventrículo derecho y compararlo con el ventrículo izquierdo. Hay que recordar que el ventrículo izquierdo siempre es mayor que el ventrículo derecho, su aspecto ecográfico. La válvula tricúpide se localiza, por supuesto, entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y si se llega a utilizar doble color, que no es el objetivo de este curso, se podrá descartar regurgitación tricúpide e incluso la presión sistólica del ventrículo derecho. Insisto, esto excede a los objetivos de este curso. El septum interventricular está muy bien visualizado en esta ventana. El ventrículo izquierdo con respecto al ventrículo izquierdo se visualiza muy bien su pared lateral. Y con esto y el aspecto del septum interventricular se puede valorar cualitativamente la función del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es una vista imprescindible por su rápido acceso, entre otras cosas para descartar derrame pericárdico. De hecho, la utilizamos a la hora de hacer la exploración con el protocolo FAST. Esto sería pues una imagen en dinámico en el lado izquierdo y esta es la imagen en el lado derecho de lo que representa cada cosa, ¿no? En el liver, que es el lóbulo izquierdo, RA, la aurícula derecha, RV, el ventrículo derecho, la LA, la aurícula izquierda, LV, lo que sería el ventrículo izquierdo. En cuanto al eje paraesternal, vamos a cambiar ya de ventana a la ventana paraesternal. La ventana paraesternal ya lo hemos dicho antes, ¿no? El eje paraesternal o el corte que vamos a hacer en la ventana paraesternal debe seguir una mecánica y una metodología la sistemática muy precisa. Hay que colocar el transductor aproximadamente entre el tercer y cuarto espacio, apuntando hacia el hombro derecho. Vamos a ver después, hablaremos un poco del Circle Survey, ¿no? Lo que denominan los anglosajones, lo que es la búsqueda especulando sobre el tórax cada vez que hagamos y busquemos ventanas. Lo hablaremos un poquito más adelante, porque parece como muy rígido. Hay que colocar el transductor entre el tercer y cuarto espacio buscando el ángulo de Lewis. Bien, esto académicamente es correcto, pero en la práctica hacemos un survey, hacemos una especulación sobre la zona hasta que vemos la mejor imagen posible cuando buscamos el paraesternal. Para eso hay que saber cómo se ve el eje paraesternal. Bueno, este es el aspecto típico de un corte en eje paraesternal, ¿no? Apuntando con la marca del transductor hacia el hombro derecho. Pues bueno, este corte aquí a la derecha lo podemos ver en primer plano, pegado a la superficie, pegando prácticamente con el transductor el ventrículo derecho. Posteriormente está dominante el ventrículo izquierdo con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, el comienzo de la aorta, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la pared posterior, los músculos papilares, incluso las cuerdas tendinosas. La profundidad para esta técnica hay que colocarla siempre entre 12 y 16 centímetros. Y si en un momento determinado hemos sospechado en un corte susifoideo que hay un derrame pericárdico, en un corte paraesternal, la profundidad debemos ajustarla ya entre 20 y 24 y después más adelante explicaremos por qué. Bien, este es el aspecto típico de un corte paraesternal, lo vemos ahí, bueno, un magnífico corte paraesternal con una magnífica ventana, ¿no? Un eje largo del corazón, fíjense cómo se mueve, fíjense cómo está puesto el transductor. Bueno, esto sería la imagen ideal, ojalá siempre pudiésemos gozar de esta imagen. Aquí vemos el corazón, incluso vemos la aorta ascendente pasando por detrás del corazón, con un circulito que hay por detrás aquí de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esto es la explicación en esquema de lo que es el eje largo paraesternal, ya lo hemos visto, cómo se ve, y una nueva imagen en un corte distinto, en otro modelo y efectivamente en otro paciente, y aquí lo vemos, ¿no? Cuál es el aspecto siempre. Tenemos que memorizar los aspectos, los cortes, ¿no? Para que sepamos nada más poner esto, qué es lo que estamos viendo. Es como cuando cogemos una cámara de fotos, vamos a hacer una foto y vemos el paisaje entero y después metemos el ojo, ponemos el ojo en el visor y claro, vamos a ver un trocito solamente de lo que nos interesa, vamos a interrogar una zona. Por lo tanto, sí, vemos el corazón, pero vamos a verlo en un corte longitudinal. Y esto es lo que lo comentaba algo, los movimientos circulares, el Circle Survey que llaman los anglosajones. Vamos dando vueltas alrededor de la región que entendemos debería estar o deberíamos ver bien el eje paraesternal, hasta que
conseguimos la visión más óptima, ¿no? Para verlo. Vamos dando vueltas hasta que conseguimos y una vez que lo tenemos, queremos tenerlo, pues nos detenemos. En este caso el explorador está utilizando la mano izquierda. Nosotros lo aprenderemos a hacer con la mano derecha. En el futuro ideal con la mano izquierda para poder ver la pantalla mientras hacemos la exploración. No obstante, ya explicaremos un poquito esto en la fase presencial. ¿Qué se puede valorar en el eje para externar largo? El ventrículo izquierdo, tanto su tamaño como su función, el ventrículo derecho y lo mismo, la pared posterior del ventrículo izquierdo, el septum interventricular, la aorta ascendente, esto nos va a servir para medir su calibre, sobre todo la partida de la aorta ascendente, después la válvula aórtica, la válvula aórtica en sí, con su movimiento, podemos ver su apertura, incluso posibles clasificaciones que se van a ver como imágenes hiperecogénicas que dan sobre posterior, la válvula mitral. Como vemos en la imagen, el ventrículo derecho está en la parte superior, es decir, prácticamente lo estamos tocando con el transductor. Esto nos va a permitir valorar el diámetro del ventrículo derecho. Y de forma cualitativa, si este es mayor a 2/3 del diámetro del ventrículo izquierdo, podríamos sospechar una dilatación del ventrículo derecho. También nos hacemos una idea de la contractilidad del ventrículo derecho. En cuanto al ventrículo izquierdo, está con diferencia de mejor vista para medir su tamaño y grosor de sus paredes. La válvula mitral también este es el corte ideal para ver la estructura de la válvula mitral. Se puede ver la válvula anterior, en la parte superior de la imagen, que prácticamente impacta contra el septum interventricular cuando se abre, y la válvula posterior en la parte inferior de la imagen, esta se ve un poco peor. Se utiliza el Doppler color, aquí se puede interrogar la válvula para descartar la regurgitación mitral. Insisto, esto supera los objetivos de este curso, ¿no? El uso del Doppler en el corazón. La válvula aórtica se puede ver cómo se abren las valvas, ¿no? Se puede sospechar una estenosis en presencia de calcificaciones de las valvas, ¿no? Cuando se aprecian gruesas, hiperecoicas, o si se aprecia restricción a esa apertura. Con el Doppler color se puede interrogar la válvula aórtica aquí para descartar la regurgitación aórtica. Insisto, en este curso no lo haremos. El septum interventricular y la pared posterior se puede ver porque nos va a ayudar a valorar su grosor y su contractilidad. En cuanto a la aorta, se puede valorar la raíz de la aorta, la raíz aórtica, medir el anillo aórtico, la dimensión de la raíz aórtica, porque las paredes aórticas deben ser paralelas. Cualquier otra cosa que hagamos por ahí nos debe hacer sospechar de algún otro tipo de patología. En cuanto a la aurícula izquierda, debe tener prácticamente el mismo diámetro que la raíz aórtica. Esto nos va a permitir descartar dilataciones tanto de una u otra cavidad dependiendo de lo que nos esperamos según la clínica y los antecedentes del paciente. En cuanto a la aorta ascendente, esta imagen cuando está posterior la vemos siempre como una imagen negrita, circular por detrás del corazón, tras la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y esta imagen nos va a distinguir un derrame pericárdico de uno pleural, lo veremos más adelante. El pericardio en esta vista es la estructura más hiperecoica, es la mejor imagen para distinguir un derrame pericárdico de uno pleural, lo veremos más adelante. Bueno, otra imagen dinámica, imagen de movimiento de lo que es el coro paraesternal. Aquí vemos el ventrículo derecho, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la pared posterior del ventrículo izquierdo, la válvula mitral con sus valvas, la anterior y la posterior, la aurícula izquierda, la válvula aórtica, la raíz aórtica y la descendente, la aorta descendente, fíjense, está señalizada con ese circulito por detrás del corazón. Bueno, para un abreboca de lo que podemos ver cuando veamos un paciente o exploremos un paciente, interroguemos a un paciente, al corazón de un paciente, fíjense ustedes, ¿qué nos llama la atención en este vídeo? En comparación con este otro anterior, ¿no? Que es un vídeo de un corazón normal, fíjense ustedes cómo aquí vemos cómo se mueve este corazón y sin embargo, fíjense ustedes cómo se mueve este es un corazón más grande que el otro, ¿no? Una cavidad izquierda, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, bastante aumentada de tamaño. Fíjense ustedes la diferencia entre la aurícula izquierda y la raíz aórtica. Fíjense esas valvas de la mitral que se abren con tan poquito, ¿no? La valva anterior, que en un corazón normal prácticamente impacta contra el septum interventricular, y se abre un poquito la valva posterior, que habitualmente no la vemos. Fíjense ustedes cómo la vemos bien aquí. Nos cuesta ver los papilares, nos cuesta ver las cuerdas tendinosas. Este es un corazón en principio que se ve que no es normal, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Y que podemos sospechar una fraccionación bastante baja, ¿no? En cuanto a la localización del derrame pericárdico, ¿no? Y sobre todo distinguirlo con el derrame paraesternal largo, esto es lo que os comentaba antes. Bien, si en azul vemos lo que es el pericardio, ¿no? Que se vería realmente en blanco. Lo amarillo sería un derrame pleural que está por detrás de la aorta
ascendente, que es este círculo en verde que lo vemos, ¿no? Si vemos el derrame por ahí, está por detrás de la aorta ascendente, pues un derrame 100% pleural. Si estuviese por delante, pues sería pericárdico. Si estuviese por delante o por detrás, pues estaríamos viendo un derrame mixto, tanto pleural como pericárdico. Con respecto al eje coroto-parasternal, dejando el transductor donde lo tenemos, vamos a hacer un movimiento de rotación. Rotación en el sentido de la aguja del reloj para que la marca del transductor termine apuntando al hombro izquierdo, ¿no? Ahí detendremos nuestra rotación, ¿no? Y una vez que estemos en este eje corto, aquí vamos a poder hacer 3 cortes distintos, ¿no? Realmente, originalmente los estándar son 4, pero bueno, nosotros en este curso aprenderemos a hacer 3, ¿no? Que nos va a permitir interrogar 3 zonas distintas, la aórtica, la mitral y la papilar. Vamos a verlos poco a poco, ¿no? Esto sería en un dibujo, el eje parasternal, y cómo los cortes a diferentes niveles nos permitirán dar estas diferentes imágenes. Vamos a ver en este momento un vídeo de lo que serían las 3 zonas. El primero a la izquierda es la válvula aórtica. Fíjense usted sobre la válvula aórtica. Fíjense que vemos la típica imagen de Mercedes-Benz, estrella Mercedes-Benz, ¿no? La válvula aórtica. En el medio vemos un típico corte sobre la válvula mitral. Vemos la imagen de fish mouth, ¿no? De boca de pez, con ese anillo del ventrículo izquierdo alrededor. Y la última, pues, es lo que sería el corte a nivel de los músculos papilares. Vemos esas dos barriguitas que que nos permiten distinguir el papilar anterior del papilar posterior. Bueno, pues comenzando con el primer corte, insisto, estamos con el transductor sobre el tercer corte intercostal apuntando al hombro izquierdo. Y aquí vamos a colocar con una profundidad ideal entre 2 y 16 centímetros, ¿no? ¿Qué nos va a permitir ver? Pues vamos a ver este corte sobre la válvula aórtica que la vemos aquí en el medio, en el esquema. Por encima está el tracto de salida del ventrículo derecho, ligeramente a la izquierda, lo que sería la válvula tricúspide, por debajo la aurícula derecha. A la derecha vamos a ver la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, según el esquema, y por debajo de la válvula aórtica la aurícula izquierda. Bien, esto es un corte que tenemos que entrenar mucho, 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 porque en el futuro nos va a dar muchísima información en patología cardíaca o pulmonar, ¿no? Esto sobre todo en las imágenes donde sospechemos tromboembolismo pulmonar masivo. Este corte es muy, muy importante. Bien, este es el corte en un corazón normal sobre la válvula aórtica. Vemos efectivamente las imágenes que comentábamos antes. Válvula aórtica, la aurícula izquierda, como right auricula en la imagen en inglés, la válvula tricúspide, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar saliendo desde allí y la aurícula izquierda por debajo de la válvula aórtica. Muy importante desarrollar una imagen fotográfica de los diferentes cortos para que cuando los veamos sepamos rápidamente distinguirlos, ¿no? Y sobre todo comenzar a identificar estructuras. Bien, bueno, esta es la explicación en castellano, que lo tenemos en inglés, pues aquí está identificado todo, ¿no? Efectivamente, pues, ¿qué vamos a ver aquí? Pues la válvula aórtica, la válvula tricuspide, la válvula pulmonar, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto es lo que vemos en estándar en un corte en eje corto, el primer corte sobre la válvula aórtica. El segundo corte, bueno, manteniendo el transductor en el primer corte vamos a inclinarlo ligeramente hacia abajo hasta visualizar la imagen mitral, ¿no? Esta imagen se conoce comúnmente como la imagen boca de pez o fish mouth, ¿no? El transductor está completamente perpendicular al tórax y la profundidad ideal sigue siendo entre 12 y 16 centímetros. Y vamos a buscar ver esta imagen aquí abajo, el ventrículo izquierdo con la válvula mitral. Ahora vamos a ver una imagen en movimiento. Este sería el corte estático, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, el fish mouth, ¿no? El septum interventricular y el ventrículo derecho. Esto es una imagen en movimiento de ese corte. Por lo tanto, esto nos va a permitir ver el ventrículo derecho, su tamaño y contractilidad está arriba a la izquierda, el septum interventricular, el aspecto en sístole y en diástole, cómo se mueve ese tabique interventricular. En cuanto al ventrículo izquierdo, su contractilidad concéntrica, ¿no? Y la válvula mitral, apertura y calcificaciones. Esto sería
lo que vemos, la valva anterior, la valva posterior, la comisura posteromedial, la comisura anterolateral, si ya entramos en detalle o intentamos hacerlo, ¿no? Esto es un aspecto sobre una válvula mitral en una miocardiopatía hipertensiva. Fíjense ustedes el grosor que tiene el ventrículo izquierdo en este corte transversal. Esto permite ver prácticamente un circulito bien redondito y la válvula mitral con sus dos valvas cerrándose y abiertos como dando besos, ¿no? El fish mouth típico. En cuanto al tercer corte, el tercer corte es partiendo del segundo, inclinamos levemente el transductor hacia el flanco izquierdo del paciente, o sea, le inclinamos un poquito más y la profundidad sigue siendo entre 2 y 16 centímetros. Esto nos va a permitir ver, como vemos abajo a la derecha, el corte sobre los músculos papilares. ¿Qué valoramos en este corte? Bueno, el ventrículo derecho. Se valora muy bien su tamaño, su función, el septum interventricular. Cómo es su silueta durante la sístole y diástole. El ventrículo izquierdo, en cuanto a tamaño y función, ya lo vimos anterior a la patología de la cardiopatía hipertensiva que hemos visto antes, ¿no? Y en esta imagen vemos los dos mamilones aquí, que son los músculos, el papilar anterior y el músculo papilar posterior. Podemos ver diferencias cualitativas en un corte, por supuesto, ¿no? Igual que lo vimos en el anterior. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre este corazón y este otro en un corte en eje corto sobre los músculos papilares. Fíjense el derecho, que es una buena contractilidad, como se cierra bien ese anillo, como se ve todo bastante bien, ¿no? Y sin embargo el de la izquierda, pues como se ve, cómo se contrae muy poquito, ¿no? Este sería el corte equivalente, el mismo que vimos en eje para externar largo, que lo vimos contrayéndose muy deficitariamente, ¿no? Bien, pues esto ni siquiera lo vamos a comentar. Esto, bueno, nos metamos un poquito en un nivel superior, aprenderemos ya en este corte cómo vemos diferentes paredes del ventrículo y esto nos va a permitir saber qué arteria en un momento determinado está comprometida, ¿no? Esta es la maravilla de la ecocardiografía, ¿no? Si encima le ponemos un cable al ecógrafo, como lo permite nuestro ecógrafo, y podemos ver la actividad eléctrica del corazón, pues ya entonces es increíble la información que podemos obtener. Resumen del eje corto, aquí vemos un cuarto eje, un corte corto que no hemos hablado, nivel apical, el nivel del corte sobre lo que sería el ápice del corazón. Pero bueno, sí vemos el nivel basal, nivel intermedio, el nivel más en punta de corazón, que es en válvula aórtica, válvula mitral y los músculos papilares. En cuanto a la ventana apical, aquí la profundidad es entre 14 y 18 centímetros, un poquito mayor. Colocamos el transductor sobre el ápex, localizándolo primero por palpación. Esto es lo ideal, aunque también podemos hacer un círculo survey aquí, ¿no? La marca del transductor, por supuesto, apuntando a las 3. Y se harán dos cortes, ¿no? Lo ideal en esta imagen es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, si es posible. Si no, pues seguimos en decúbito supino. Y si es posible, en ambas posiciones, levantar el brazo izquierdo y colocarlo flexionado detrás del cuello del paciente. Porque esto va a separar aún más los espacios intercostales y nos va a permitir abrir mejor la ventana. Vamos a hacer dos cortes aquí, el corte de 4 cámaras y el de 5 cámaras. Esta sería la posición del transductor, de forma esquemática. Otra forma descriptiva, fíjense la línea verde, que es la que inclina a la mano derecha, que es donde ponemos el transductor del corazón. Y esto sería la imagen, una imagen ideal en un vídeo de una ventana apical, ¿no? Aquí en este caso 4 cámaras, ¿no? Y aquí igual el Circle Survive, vamos especulando sobre la zona hasta que conseguimos, haciendo pequeños círculos, hasta que conseguimos el sitio ideal para donde tenemos mejor observación. Cuando estamos en el sitio ideal, pues nos quedamos ahí quietecitos, ¿no? O bien palpamos primero y después ponemos el traductor, o vamos dando vueltas, ¿no? Poco a poco hasta que conseguimos el punto que queremos. Este es el aspecto de las 4 cámaras. Como vemos ahí, pues ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, centro interventricular, las dos válvulas, tanto la mitral como el tricúspido, y por supuesto la aurícula izquierda y la aurícula derecha. El corte apical para 5 cámaras es simplemente partir desde el corte de 4 cámaras, inclinamos el transductor, en este caso hacia arriba, hasta que la válvula aórtica aparece en la imagen, ¿no? La marca del transductor sigue estando orientada a las 3. Y esto es lo que vemos en un corte de 5 cámaras, simplemente pues vemos la válvula aórtica que antes no la veíamos en 4 cámaras, ¿no? Un breve comentario sobre la vena cava inferior. Bien, pues la ventana subcostal es, para valorar hemodinámicamente la vena cava inferior, es la ventana que vamos a utilizar, ¿no? Es decir, con las 4 cámaras cardíacas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, una vez que tenemos identificado la ventana subsifoidea, pues vamos a rotar el transductor 90 grados en contra del sentido de la aguja del reloj. En este caso la marca transductor apuntará
ahora hacia las 12 horas. La profundidad ideal aquí es de 16 a 24 centímetros y es fundamental ver siempre la vena cava inferior entrando al ventrículo derecho. Esto va a confirmar que no la estamos confundiendo con la aurícula izquierda. Aquí estamos, fíjense cómo vamos rotando hasta que llegamos a la vena cava. Vamos a iniciamos otra vez, 4 cámaras y en sucesiva perdón, hasta que vemos la cava inferior, ¿no? Bueno, lo vamos a ver mucho mejor en la práctica, eso seguro, ¿no? ¿Y cómo lo valoramos? Pues valoramos su calibre y variación con los movimientos respiratorios, ¿no? El diámetro hay que medirlo a 20-30 milímetros antes de su entrada a la aurícula derecha. Eso lo vamos a ver mejor en la fase presencial. El recuerdo fisiológico, claro, esto hay que recordarlo porque aquí vamos a explorar la vena cava según el movimiento respiratorio que tenga el paciente. En inspiración hay aumento de la presión intratorácica, por lo tanto hay disminución del retorno venoso. Y en la expiración hay disminución de la presión intratorácica con aumento del retorno venoso. Eso va a permitir ver los movimientos en dinámico de la vena cava y eso nos va a permitir saber cómo está hemodinámicamente el paciente. En este caso, fíjense ustedes cómo disminuye, ¿no? Cuando respira el paciente, cómo vemos cuál es el aspecto de la vena cava y cuál debe ser en la valoración del calibre según los movimientos respiratorios. Esto lo vamos a ver mucho mejor en la fase presencial, pero es fundamental, quería ponerlo aquí para que vierais qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos ver cuando valoramos la vena cava inferior. Por supuesto que también lo podemos valorar con el modo M, porque esto nos va a permitir seguir el ciclo respiratorio y comparar el menor con el mayor de los diámetros. Hay que ser muy cuidadosos para mantener la vena cava inferior en el plano antes de interrogarlo en modo M. Además de que hay que hacerlo pues cuando hagamos ese interrogatorio, cuando hagamos esas mediciones a 20-30 milímetros de su entrada a la aurícula. En la imagen podemos ver la variación de calibre en condiciones normales, es decir, más de un 50% durante la inspiración. Eso es importante, eso significa que es una vena cava que está funcionando bien, es decir, que el estado de la vena cava está funcionando bien, no me he equivocado, el estado hemodinámico del paciente es el adecuado, ¿no? De forma general, pues esto nos va a permitir hacer evaluaciones indirectas de la presión venosa central, por lo tanto, cuando el diámetro es menor de un 12 milímetros en su cambio, en expiración e inspiración, podemos hablar de una presión venosa central menor de 10 milímetros de mercurio. Cuando el diámetro ronda entre los 12 y 20, pues una presión venosa central entre 10 y 15 milímetros de mercurio, y cuando el diámetro supera los 20 milímetros de mercurio, pues entonces podemos hablar fácilmente de unos 15 milímetros de mercurio, por encima de 15 milímetros de mercurio la presión venosa central. Bueno, la valoración cualitativa, pues nada, pues siempre en imagen, ¿no? Damos al paciente a respirar o dejamos ver cómo respira y vemos cómo se mueve, cómo cambia de calibre la vena cava inferior en ese corte. Lo veremos en la práctica. Bien, no quería terminar la charla hablando sobre lo que es más importante en este curso, ¿no? La importancia del pericardio. Es la estructura más importante que debemos saber reconocer, nada más colocar el transductor en el tórax del paciente, por lo que es fundamental y requisito indispensable para decir que hemos logrado nuestro objetivo en este curso, que todos los alumnos aprendan a reconocer el pericardio. Es fundamental que todos sepáis reconocer el pericardio. Recordad, un principio clínico y ecocardiográfico, ¿no? Un derrame pericárdico no es igual a taponamiento. Comentamos antes lo que era un derrame pericárdico y lo que era un derrame pleural en cuanto a su localización. Aquí vemos una imagen en un esquema a mano derecha. Fíjense ustedes la diferencia que quería transmitir durante la charla. Lo veremos o lo hablaremos en la fase presencial. ¿Por qué se produce el taponamiento? Bueno, se produce porque hay un colapso en las cámaras cardíacas, fundamentalmente en las derechas. Hay un movimiento paradójico del septum y hay una rigidez de la vena cava inferior. Estas tres cosas se dan durante una exploración ecocardiográfica lo que nos permite hacer ese diagnóstico, ¿no? Bueno, pues aquí vemos una vena cava inferior dilatada, incluso una vena suprahepática dilatada y un derrame pericárdico. Aquí no está medido, pero bueno, es importante porque fíjense cómo colapsa las cámaras derechas. ¿Cuál era la idea entonces? ¿Qué podemos valorar con lo aprendido hoy? Bueno, la contractilidad global de forma cualitativa, el tamaño de las cámaras cardíacas de forma cualitativa también, y la presencia no de derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco. Si hay clínica y hay derrame, pues obviamente está claro que lo hay, ¿no? La función del ventrículo izquierdo, ¿cómo lo vemos? Pues fíjense ustedes a mano izquierda de la imagen, vemos una imagen de la contractilidad global de un ventrículo izquierdo normal. Y fíjense ustedes la contractilidad pobre en un ventrículo izquierdo
en un paciente pues, que está afectado de una patología, ¿no? Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Está claro, ¿no? Cualitativamente, sin tomar mediciones. Vamos, es verlo y ya sospecharlo, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la ecocardiografía en este caso? Bueno, pues descartar hipotensión de etiología desconocida, la disnea o el mismo dolor torácico. El tamaño de las cámaras es igual aquí, esto es una visión susifoidea, ¿no? Fíjense ustedes cómo vemos a mano derecha un corazón normal, aunque esté rápido, pero es normal, y fíjense a mano izquierda, como el ventrículo derecho y la aurícula izquierda tienen unos tamaños inmensos en comparación con el ventrículo izquierdo, en este caso un paciente portador de un tromboembolismo pulmonar. El derrame pericárdico, una visión en 4 cámaras, fíjense ustedes ese espacio anecoico que rodea el corazón, ¿no? Una visión en 4 cámaras. Se ve perfecto. Por lo tanto, al terminar esta clase, el alumno debe estar en capacidad de conocer los fundamentos de la ecocardiografía, conocer y explorar los cauces básicos para interrogar ecocardiograficamente el corazón, conocer el protocolo FEIT y realizar una exploración ecocardiográfica cualitativa. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la fase presencial.